Aquí me presentó el doctor Ayala. Voy a hablar de la película de gentrificación. Bueno, no se llama propiamente gentrificación la película, se llama Push. ¿Por qué lo estoy trabajando? Aquí anticipó el doctor que ya estoy estudiando un fenómeno de ocupación en la periferia urbana. Y este fenómeno es un tanto parecido en el entendido de que hay una movilidad de personas dentro de la ciudad, o sea que va del centro hacia afuera. Mi caso particular de estudio no es exactamente eso, pero es, ¿cómo se dice? Va en la misma sintonía. Y en ese sentido es bastante ilustrativo y retroalimentativo lo que se presenta en este documental. De ahí que por el cual se haya optado por analizar esta producción cinematográfica. A ver. Entonces, lo que les decía ahorita, no, pues esta película es sobre gentrificación o algo así dice el nombre, pues vieran que realmente no se vendía con ese nombre la película. Eso que están viendo aquí en la presentación es una de las portadas de la película, pero en la versión española. Si vemos aquí, tiene unos títulos alternativos, por ejemplo, en Francia le llamaron Expulsados de las ciudades. En alemán le llaman push por el derecho de la vivienda. En portugués, push, la crisis del mercado inmobiliario. Pero pues en la traducción española se encuentra como push, mucho más que gentrificación. Entonces en esta traducción sí se deja ver que es propiamente de lo que están hablando. Esto lo menciono porque a lo largo de la película realmente nunca hay un espacio, un momento en el que se defina qué es exactamente la gentrificación. Te ponen muchos ejemplos de gentrificación en varios países del mundo, te ponen testimonios de gente que está padeciendo la gentrificación, se explicita la lucha social que se está haciendo contra la gentrificación, pero como suele pasar en algunas veces, siempre se habla de algo y nunca se define. Pero bueno, al menos aquí en esta traducción sí deja claro que este documental va de eso, aunque no haya sido su título original. Y por ejemplo, aquí en Corea, ¿qué traducción le dieron? Push, ¿quién hace sufrir el precio de la vivienda? Aquí tenemos lo que les comentaba, su título en castellano, es un documental del año 2019, tiene duración de 92 minutos, es una producción sueca y el director es Fredrik Gerten. Lo que les decía, ¿no? ¿Qué dice sobre gentrificación? O sea, dice todo, pero no lo define. Y teniendo esto en cuenta, pues habría que preguntarse, ¿no? Si no lo define, si no es definido en ninguna parte de la película, pues entonces, ¿quiénes son los que hablan acerca del tema? ¿O por qué es que no se define? ¿O si será que de tanto ejemplo que se presenta, valdría la pena seguir haciéndose la pregunta de qué es o nada más basta con observar? Digo, siempre a la hora de analizar algún fenómeno, pues es preciso definir de qué se está hablando. En este caso lo deja un poco abierto porque, y de hecho puede verse como un desacierto y un acierto a la vez, porque al no definirse queda un poco abierto y esta apertura hace que varios casos en diferentes países del mundo apliquen para el caso de gentrificación. Es decir, si lo tuviéramos que definir a la gentrificación de una determinada manera, quizás en otro país, o más bien en uno de los que se están abordando en este trabajo documental, no entraría. Dirán, ah, pues si tú me dijiste al principio que era gentrificación y luego me pones este caso que no encaja del todo, pues entonces no estamos hablando de gentrificación, ya sería de otra cosa. En cambio, como lo deja el título, más bien, deja el concepto abierto y a la interpretación de los testimonios y de los casos que se van viendo en la película, este, es que ya no precisa definirlo. Pero bueno, entonces si estamos considerando que no se define, pues bueno, pues entonces quiénes lo definen o quiénes participan en la película. Y pues es curioso porque el reparto de quienes intervienen en la película pues son expertos en el tema. Tenemos a Leilani Farha, que
es abogada, activista y pues es relatora especial de la ONU. O sea, ella trabaja en ese organismo internacional y se dedica a estar indagando en temas como este. Por otro lado, está la doctora Saskia Sassen, que tiene varias participaciones a lo largo de la producción cinematográfica de Push. Ella es socióloga, profesora, escritora, ganó el Premio Príncipe de las Asturias de Ciencias Sociales, o sea, es una académica bien informada en el tema, al igual que Joseph Stiglitz, que es economista y premio Nobel. Otros personajes son la alcaldesa de Barcelona, a la que en determinado momento de la película pues le hacen consulta acerca de cómo es que se está dando la gentrificación en esa ciudad. Y digo, estas apariciones son grandes aportes porque son gente que trabaja con el tema, vive con el tema y al mismo tiempo participan en la elaboración del film. No es de olvidarse también la participación de Roberto Saviano, que es periodista y ensayista brasileño. Pero entonces, si ya tenemos que en el reparto tenemos puro personaje que es sabedor del tema, que son expertos y son académicos, pues entonces, ¿quién es el productor? ¿Quién hizo esta película? Su nombre es Freddy Gerten, él es de nacionalidad sueca y, y como vemos ahorita tiene varias producciones de cine que van en torno al, ¿cómo se dice? Al cine documental. Aquí una pequeña biografía del director. Él es galardonado sueco, famoso por sus historias locales con impacto global. Otras producciones de este mismo estilo son Josie Gold del 2019, Bikes vs. Cars del 2015, Big Boys Gone Bananas del 2011. Además de tener estas y otras películas, es fundador de la WG Film, una casa productora de documentales, la más destacada allá en Suecia, y en la cual combina la realización de películas con la producción creativa. En 2017 fue nombrado doctor honoris causa por la Facultad de Cultura y Sociedad de la Universidad de Malmö. Gracias a su labor como documentalista, también es copresentador de un podcast, Pushback Talks, junto con Leilani Farja. Aquí tenemos del lado bueno, mencionar también, ¿verdad? Que además de periodista y director, es productor ejecutivo, o sea que él es el que también mete dinero en sus propias películas, además de obtener dinero de fondos gubernamentales que apoyen este tipo de producciones. Nada más para ejemplificar un poco lo que es su trabajo, ¿verdad? Tenemos que el Push es documental de gentrificación. Este último que tiene es documental de cómo son las redes sociales, de cómo se nos dice, bueno, aquí una reseña del documental, dice que a la sociedad se le dice que si trabaja duro serán recompensados, pero luego gente que infringe la norma obtiene grandes beneficios sin retribuir a la sociedad y sin tener repercusiones. Otro, de autos versus bicicletas. En este otro documental, pues se habla de la bicicleta y el extraordinario instrumento de cambio que puede llegar a ser. Resulta de los conflictos que existen en la planificación urbanística entre ciudades, los coches y la creciente dependencia en los combustibles fósiles. Hay algo que no había comentado al inicio de la presentación. Digo, ya sabemos que hay diferentes maneras de presentar o exponer una producción cinematográfica, como en este caso es la película de carácter documental. No obstante, como lo que se quiere plasmar o mostrar en esta presentación es la óptica desde la cual se está viendo este fenómeno de la gentrificación, se optó por presentar, más bien basarse en análisis textuales. ¿Qué quiere decir? Que vamos a trabajar el análisis textual, el subtextual, el contextual y el intertextual y ¿cómo se dicen? Los recursos técnicos
y el uso del lenguaje cinematográfico se irán trabajando en función de cómo se vayan desarrollando estas partes. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Aquí. Una producción más es la de Josie Gold. En este otro es curioso porque también habla acerca de la ciudad. En este caso, las minas de Johannesburgo, o Josie como le llaman ahí, ha producido un tercio de todo el oro extraído en la historia de la humanidad, dice. Pero ahora las minas se están desmoronando y la ciudad se encuentra en una pesadilla ambiental. ¿Por qué? Porque está muy cercana a estas minas y pues obviamente tiene socavones, entonces no se sabe qué vaya a pasar en un futuro. Y toda esa problemática la trabaja de la misma manera, o sea, va con personas que viven cerca, empieza a hacer revisión de casos, va al ayuntamiento y hace todo ese trabajo de índole documental. Si checamos quién hizo esto, pues aquí dice que fue la WG Film, que como ya vimos, pues es la casa productora de este director y que además ahí se puede apreciar recibe fondos públicos para sus producciones. En este caso, por aquí debe estar. Ah, sí, la Nordisk Film and TV Fund es la que aportó para la elaboración de este documental. Aquí lo tenemos, la WG Internship, que lo que se dedica es a hacer producciones de historias locales con impacto global. Y bueno, ellos mencionan que en una época que es en la que vivimos, en la que los medios tradicionales atraviesan una profunda crisis, el género documental cobra cada vez más fuerza y es más necesario que nunca. Y yo estoy completamente de acuerdo. Actualmente hay producciones, hay películas estrenándose diariamente, yo diría. O sea, reuniendo a todos los países del mundo, diariamente se produce el cine, pero realmente cuáles son las que nutren a las personas son muy pocas y dentro de ellas el cine documental, entre tanta cosa que es irrelevante, esta llega a adquirir mayor importancia. También es de destacar el esfuerzo que se pone en este tipo de producciones porque como lo menciona aquí más abajo, la verdad es una cuestión que es difícilmente financiable. Los recursos siempre son escasos para este tipo de producciones porque no son tan masificadas como puedan ser producciones de Hollywood. Ya entrando un poco en lo que es el análisis del texto, empezamos con el argumento y nosotros nos podemos preguntar, pues, ¿se inspira en un relato? La verdad es que sí, es una problemática internacional, la cuestión de la gentrificación, y en este caso da a conocer dicho fenómeno urbano con apoyo de testimonios de personas afectadas o, haciendo alusión al título, empujadas en diferentes partes del mundo. Pero vamos a colocar un poco lo que el mismo director tiene que decir al respecto de esta película que él hizo. Si no se escucha, me lo comunican, por favor. Como un viaje mío para tratar de entender lo que está pasando en todo el mundo, donde los precios suben, y gente pobre, gente clase media, también gente con más dinero, sienten un estrés total porque la vivienda es es algo muy importante para cada persona, ¿no? Y cuando los precios suben, complica la vida. Yo quería entender, buscar si había como un patrón global, porque hay una historia en cada país, pero tal vez si subimos un poco de la política nacional, tal vez hay un patrón que puede explicar algo. Y en esto necesitaba alguien, una protagonista que también tiene esta búsqueda global. Y por eso pregunté a
la relatora especial de la ONU, de la MIFARA, sí podía seguir a ella en su trabajo. Pero yo había investigado esto mucho antes también, antes que sabía de ella. Pero fue un lindo, ella casi fue como una detective privada en ese sentido, ¿no? Como seguir porque juntos hemos tratado de entender lo que está pasando. Bueno, solo me podrían confirmar si se escuchó, me interesa porque van a haber varios clips así breves a lo largo de la presentación. Sí, se escuchó. Sí, se escuchó. Ah, muy bien. Entonces, como podemos ver, pues la intención de este director es exponer cosas que él detecta en la sociedad. En este caso, él se topó con el fenómeno de la gentrificación, ve que está pasando en muchas partes del mundo y dijo, pues creo que en primer le dio curiosidad y luego determinó que pues vale la pena estudiarlo y exponerlo, hasta incluso denunciarlo. Y curiosamente, pues se fue encontrando a especialistas y conocedores en la materia y ya los fue incorporando en su producción, cosa que se me hace bastante curiosa y bastante, ¿cómo se dice? Inspiradora, diría yo incluso. Como Y aquí es donde yo pregunto, ¿verdad? Pues, ¿qué hacen los expertos en una película si se supone que la gran mayoría de las producciones de cine, pues son de ficción? O sea, no tienen nada que ver las personas que están en una película con el papel que desempeñan, pero este no es el caso. En este caso sí están muy vinculados con lo que sucede. Acerca de la película también podría mencionar que al ser una producción de tipo no ficción, o más bien, más específicamente del género documental de denuncia, eh, no, las cosas no, como se presentan en la película, no son tal cual. ¿Eso qué quiere decir? Que de cierta manera se van, ¿cómo se dice? Se va indagando en los hechos, se va recopilando información, pero no se presenta de la misma forma en la que le llega la información. Esto porque a la información hay que darle cierto tratamiento porque si no, el público empieza a perder la atención y la retención de memoria falla y no es tan fácil que uno se acuerde de toda la información que se pone en un documental, de ahí que tenga que ser acotada y moldeada de cierta forma en la que sea más fácilmente aprendible para las personas. En ese sentido, el modo en el que se presenta el documental va en tendencia de cine moderno. ¿Esto qué quiere decir? Que no se van narrando los hechos de una manera lineal y continua, sino que están contando un hecho y luego se saltan a la anécdota de una persona, luego regresan al hecho, siguen explicando algo más y luego se van a otro testimonio de otra persona que explica otra cosa y así se va nutriendo todo el argumento central. Aquí la pregunta que yo les hacía al inicio, ¿verdad? Si se ve, no se pregunta, o cómo es que se expone. Es decir, si en ninguna parte de la película se define qué es la gentrificación, bueno, pues entonces cómo se presenta, como para que nosotros como audiencia podamos comprender qué es aquello que nos quiere presentar. Y esto de cómo se presenta, como les decía al inicio de la exposición, pues lo voy a hacer a través del análisis textual. Y en el análisis textual que tenemos primero, la estructura narrativa. ¿Eso qué quiere decir? Que en primer lugar vamos a hablar acerca del tema en sí, luego del tiempo narrativo, la estructura de los actos, los recursos narrativos y propiamente la narrativa cinematográfica. Bueno, ¿y la narrativa en qué consiste? O sea, ¿qué es lo que vemos en la película? Pues de entrada las ejemplificaciones, es decir, diferentes casos de cómo se fue dando la gentrificación en diferentes países del mundo. ¿En qué países se trabajó? Se trabajó en España, se trabajó en Suecia, se trabajó en Corea, se trabajó en Alemania y se trabajó en Estados Unidos. De cada país hubieron varias personas
a las que entrevistaron y les dieron información de eso. Y lo que se puede notar en general de todos esos testimonios es que se manejan más o menos en lo mismo. Obviamente va a cambiar un caso de España a un caso de Alemania y uno de Estados Unidos, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas que se mantienen constantes, como lo es el aumento del precio en los centros urbanos. Y ese aumento de precios en los centros urbanos no es una cuestión orgánica, sino es que es una cuestión intencional, este, derivado del capitalismo. Más adelante vamos a detallar acerca de eso. Aquí voy a poner un par de testimonios de lo que les estaba yo comentando. Esta es la continuación del primer caso que les presenté, fue en el que se incendió un edificio de departamentos. Y a veces así lo había dejado, ¿no? De que pues habían personas que salieron del edificio y otras que fallecieron ahí adentro. ¿Y qué pasó con los que lograron salir? Aquí menciona que 9 meses después son pues indigentes, no tienen casa, no tienen lugar a donde ir. De hecho, se llegaron a hacer plantón ahí el ayuntamiento hasta que les den resolución de hacia dónde se pueden ir a vivir, porque el edificio quedó inutilizado por el incendio. A ver. A ver, voy a poner dos más. A ver. Ya dejaste de presentar. Ah, sí, pero ¿cuál fue el último que se pudo observar? Perdón. El de la que es que la segunda parte, ¿verdad? Del primer caso de edificio incendiado. Sí, de la gente que quedó Y indigente. los indigentes. Ajá. Sí. Bueno, que no son indigentes, ¿verdad? O sea, no son gente de la calle, son gente trabajadora que tenía su departamento, pero por esta desgracia terminaron en esas condiciones. Sí, Bueno, se quedaron sin- así se autodenominan, ¿verdad? Que si se están quedando con un amigo o algo, no lo sabemos, no lo ponen, pero sabemos que es con el fin de darle más peso al argumento. Ujú. A ver, Ujú. es que no me está maximizando la pantalla completa, un segundo. Ujú. Bueno, ahí va. 딱 그 정도가 됐었거든요. 친구 다 듣다 보니까 여기는 처음 2008년에 이제 여기 들어오기 시작했고요. 그래서 회사에서 건설 회사에서 고용한 이용이요. 열반적으로 이제 같이 뒤를 봐주는 경찰. ¿Es en chino eso? 지금 Es en Seúl, Corea. Ujú. Sí. Pero no vemos nada, ¿eh? ¿Ah, no? No. No, solo estamos escuchando. A ver. A ver, voy a poner ese así nomás y me dicen, a ver. ¿Así sí se ve? No. Ay, a ver qué pasó. Estábamos muy bien. Voy a cancelar ¿cómo se dice? A ver. Ah, ahí está bien. Sí, no sé qué pasaría. Se me hace que es porque están pesados los videos, a lo mejor me saca cada tanto. Igual. Ya dejó otra vez de verse. Ok, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y ya lo había yo probado. A ver, Ahí se ve. sí. Pues no sé cómo lo hayan visto, pero la verdad estas son declaraciones muy fuertes. O sea, ya lo que sucedió en este caso, a ver, lo que sucedió en este caso y lo explica más a fondo, obviamente no pongo la parte completa, pero menciona que, de hecho, este es el caso más feo, porque es hasta irónico. Se supone
que ahí en Seúl, en Corea, ¿cómo se dice? Del gobierno están sacando dinero para construir nuevos conjuntos habitacionales, pero el gobierno no lo produce los nuevos conjuntos habitacionales, sino que le pagan a una inmobiliaria para que genere estos conjuntos. Y luego los que son los dueños de estas inmobiliarias contratan a gente pandillera para que llegue y empiece a desalojar por la fuerza ¿cómo se dice? Esas colonias marginadas que están en las afueras de la ciudad. Y como no se quieren ir, pues llegan a los golpes, a las agresiones, e incluso a esta persona pues le mataron a su mujer. O sea, sí es un testimonio bastante fuerte de cómo, y cómo se dice, contrasta mucho con la cuestión de Suecia, por ejemplo. O sea, allá no llegan a esos extremos. O sea, pero al final de cuentas viene siendo el mismo problema, el problema del dinero. O sea, dicen aquí queremos construir algo y se van, y aquí vamos a vender caro. ¿Sí se ve? No, ya te saco otra vez. Oh, sí, se me hace que debe ser algo por la resolución. Lo voy a dejar así en vista media, pero que se pueda apreciar. Bueno, no me detengo más a explicar de qué van estos porque ya lo iremos tratando más adelante. Nada más díganme si cuando menos ahorita que son láminas se ven, así sí se ve. No, Se vuelve a votar. Se vieron un segundo y luego desaparecieron. Sí, es un problema de la aplicación. Lo voy a manejar con la otra vista. Ya ni modo. Se veía mejor al inicio. ujú. Ahora sí se Entonces, ve, sí se ve. estábamos hablando de los testimonios y pasamos de eso a la narrativa, o sea, el discurso. ¿Cuál es el discurso de cómo se está explicando aquí la película? Pues primero, lo que se argumenta es que la gentrificación es una cuestión inhumana. ¿Por qué es inhumana? Porque no es algo espontáneo, es algo planificado por aquellas grandes empresas que tienen cantidades enormes de capital. O sea, no es de que, ¿cómo se dice? La zona está muy bonita, la gente está empezando a ganar más dinero y la gente que tiene más dinero pues está empezando a mudar aquí a la zona, a los centros urbanos y uno pensaría, pues es positivo, ¿no? Estamos mejorando como sociedad, está llegando gente buena y demás, pero no es el caso. Al menos aquí hacen mucho énfasis en el caso sueco, que está pasando ahí en Suecia. Los centros urbanos los está comprando una inmobiliaria llamada Blackstone y lo que hace es comprar y deja los inmuebles vacíos. Más adelante tengo las cifras y unas imágenes en las que se ve cuáles son los inmuebles que están ocupados ahí en el centro de Suecia y que realmente el 80% está deshabitado. O sea, no hay nadie viviendo ahí. Es gente que adquirió su propiedad y que está viviendo en otros países. Y nada más lo adquirieron porque les va a traer beneficio económico a largo plazo. Entonces, tenemos como discurso, pues, que la gentrificación, decíamos, es inhumana, ¿verdad? ¿Y por qué es así? Porque no es espontáneo, es planificado. Y en esto el capital es el que manda. Y por ello el ser humano pasa a último término. Y aquí, paréntesis al final, está la cuestión del dinero negro. Aquí, si ustedes ven en la imagen, es una gráfica que ponen ahí en el documental y refleja que hay un completo desequilibrio entre los ingresos, o sea, el Producto Interno Bruto. Más bien, esa es la producción económica de Suecia. Dice, si ustedes ven la línea azul, es el incremento que ha tenido el valor de los inmuebles en los últimos años, y la roja son los salarios. ¿Eso qué quiere decir? Que no ha llegado a vivir gente con mejores ingresos a los centros urbanos de Suecia, y no obstante, pues los precios están subiendo estrepitosamente. ¿Eso qué quiere decir? Pues que es una acción del mercado inmobiliario intencional, no es orgánico. Si fuera orgánico, sería medianamente paralela a las dos líneas.
Bueno, siguiendo con la narrativa, o sea, de cómo se presenta el documental, pues tenemos que hay, como lo vimos en los clips anteriores, pues hay tomas en exteriores y tomas en interiores. ¿Y qué países estamos, más bien, qué países son los que se presentan? Estamos hablando de Seúl, España, Estados Unidos, Alemania y Suecia. Mm, lo que les comentaba bueno, al principio, pero no de esta manera. Digo, apegándonos más un poco a lo que es el lenguaje que se usa en estos análisis, lo que no hay son flashbacks, es decir, todo está transcurriendo en tiempo presente, no es, y cuando se habla, se remite a cosas que pasaron, pero no te las enseñan tal cual, salvo el clip donde se está incendiando el, ¿cómo se dice? Donde están incendiando los departamentos, y no es con esa intención propiamente del flashback, o sea, no se ponen escenas, secuencias del pasado, ni tampoco del futuro, así como que si nosotros imagináramos cómo se desarrollaría la gentrificación en unos años, o si los personajes empiezan a idear estrategias de cómo es que quieren que sea un proceso donde la gentrificación esté más mitigada, eso no pasa. No hay vista al pasado, no hay vista al futuro, nada más hay vista en tiempo presente, es decir, está explicando algo y luego se saltan a un testimonio. Ya después de que se explica cómo fue, en este caso, la gentrificación por medio del testimonio, regresan a la explicación del fenómeno, explican un poco y luego vuelven a pasarse a otro testimonio. Por eso es que decimos que el tiempo narrativo está dado por el modo de elipsis. ¿Cómo está estructurado narrativamente la película? Esencialmente en tiempo presente, ya lo dijimos, el tiempo histórico es el presente, así está filmado. Y tiene una estructura polifónica. ¿Eso qué quiere decir? Que está basada en varias voces, y las voces son los testimonios de las personas, y a su vez son las opiniones que tienen que decir los expertos, que corresponden a diferentes lugares, pero estamos viendo que se trata más o menos del mismo problema, porque ya vimos que no es lo mismo el caso chino al caso de Estados Unidos. En, en el cómo se lleva ultimadamente este proceso. No obstante, la lógica de fondo es la misma. O sea, sube el precio de un lugar y pues la gente se mueve de una u otra manera, ya sea de manera indirecta, que es porque no puede pagar los costos, o porque literalmente llegan y lo sacan. Seguimos con la estructura de los actos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuáles son en qué grandes partes está dividido el documental? Pues primero el detonante, o sea, empiezan a tratar qué es el problema, cuál es la inaccesibilidad que tienen las personas para con la vivienda y cómo es el abandono de los centros urbanos. O sea, vendría a ser la parte introductoria, el detonante. Luego, punto medio y clímax casi no hay. Realmente se sigue trabajando la cuestión testimonial y el desarrollo argumental de lo que puede ser la gentrificación, porque ya dijimos que no está definida. Y al final sí te sueltan información que quizás no todos esperan. Digo, aquí en México quizás estamos muy habituados al manejo del dinero producto del narcotráfico, o sea, como que está más en el imaginario colectivo. Pero aquí en la cuestión internacional pasa que sí se da también ¿cómo se dice? El, ma- como dice aquí en la frase, perdón, que hay dinero sucio involucrado en negocios limpios. O sea, el dinero producto del narcotráfico, de la trata de personas y de negocios ilegales, aquí te explican en el documental que hay maneras de blanquear ese dinero, y que ese dinero es el que se está utilizando por medio tiene dos filtros, primero el de los paraísos fiscales y luego el de las empresas y el de, ¿cómo se llama?
Bueno, pasan por 2 filtros y ya con ese dinero ya se permiten comprar propiedades que para el colmo también están en otros países. O sea, es como si tuvieran un triple filtro para poder usar ese dinero sucio. Y esa entrada fuerte de dinero proveniente de otros países, pues es la que está generando este fenómeno y la disparidad, como lo vimos en la gráfica. O sea, no tiene nada que ver el aumento del precio de los inmuebles en los centros urbanos, no tiene nada que ver con lo que la gente de por sí gana por medio del trabajo en esos lugares. Bueno, ¿y cómo se orienta todo esto que estábamos diciendo? Por medio de un protagonista, que vendría a ser Leilani, que pues ya vimos que en la vida real sí se dedica un poco al estudio de estos fenómenos. Digo, además de eso, pues es relatora de la ONU y trata otras cuestiones. Y, pero ya dentro de la película, pues ella tiene un conflicto interno, o sea, empieza a detectar como relatora, digo, es relatora de la ONU fuera de la película y dentro de la película. Y ya en la película dice que pues empieza a ver esto y nota como que pues hay cosas raras, ¿no? Y hay gente que está siendo violentada en sus derechos humanos y dice, pues empieza a indagar y dice, todo le suena lógico, pero no se siente bien. Lo que decíamos, ¿no? De que hay quienes dicen que la gentrificación es una cuestión orgánica, que es porque hay mayor ingreso de capital, el Producto Interno Bruto a nivel mundial está creciendo, es orgánico, pero no se siente como tal. Y digo, ya lo vimos con el último testimonio del coreano. O sea, realmente ya cuando uno ve ese tipo de situaciones, dice, no, esto no está bien, esto no es natural. Aquí hay gato encerrado. Lo que decíamos, ¿verdad? Esta sería la primera parte, la parte introductoria. Y luego ya la parte resolutiva vendría a ser eso, que el dinero sucio no son lo natural del mercado. O sea que ha estado trabajando y funcionando de esa forma desde hace mucho tiempo. De modo tal que pues ya es una cuestión normal, solo que ahorita estamos viendo sus efectos porque ya empezó a perjudicar a personas normales en el entendido del desplazamiento interurbano. También, ¿qué otro recurso usa? El de la ruptura de la cuarta pared. Por ejemplo, aquí tengo unas imágenes de ciertas tomas en la película. Por ejemplo, aquí está este especialista explicando qué es el dinero negro y de dónde sale y cómo nos afecta. Y es como si estuviera sentado enfrente de ti en ¿cómo se dice? En la sala. Es como si le estuvieran hablando a uno. Igual aquí en la persona este, con este otro especialista, le está hablando a una segunda persona, pero es como si tú fueras la tercera persona y te estuviera hablando también a ti. O sea, en ese sentido sí rompe un poco con la cuarta pared. También estamos hablando que hay narradores múltiples. ¿Por qué? Porque cada testimonio se profundiza. Entonces es como si, a pesar de que fuera la protagonista como que nada más es el hilo conductor. Realmente no se habla mucho de ella como personaje, sino que cada uno de los personajes, o sea, los especialistas y las personas que fueron entrevistadas, tienen peso propio en la película. De ahí que digamos que tienen narración múltiple, narrador múltiple. Ya. Lo que decíamos, análisis textual y elementos discursivos. ¿Qué elementos tenemos? Voz testimonial, entrevistas, datos. Ya dijimos que es género documental de denuncia, o sea, va más o menos en eso, en el de exponer una determinada problemática y se apoya de estos recursos. El montaje es explicativo, realmente no hay gran manejo de cámara, casi todo es así como se aprecian estas fotografías, son tomas
Bueno, hay de primer plano, hay de paisaje y así, pero realmente siempre se maneja en esta misma, ¿cómo se dice? En este mismo eje horizontal. Y aquí tenemos que si hay algún anclaje por título, pues sí, o sea, el título push alude a que las personas están siendo empujadas o desplazadas de sus lugares de trabajo o de vivienda. La lógica es secuencial, o sea, hablan de una cosa y luego te ponen como que el efecto. Es así literal. ¿Cómo se organiza el texto? Tiene una demostración expositiva y descriptiva. O sea, tal cual te pone cuáles son las situaciones de injusticia y hay entrevistas que lo confirman. ¿Cómo está el discurso? Digo, pensando en esta producción cinematográfica como si fuera un texto impreso, de ahí el análisis textual, tenemos que, pues, la posición, tiene una posición activista y que se ve en ella cierto compromiso ético y social que busca visibilizar el problema estructural, o sea, la gentrificación, la que también es, dicen, invisibilizada por los grandes medios de comunicación, o sea, como que no dicen, ah, sí, se está gentrificando, ah, sí, se están subiendo los precios, pero realmente nada más es son comentarios meramente superficiales, no se están poniendo a investigar y a comunicar cuál es el problema en sí. Esto también ya lo comentamos, documental de denuncia, elementos modernos, lo que decíamos que no es lineal el relato, sino que está explicando, se va a una, ¿cómo se dice? A un testimonio, sigue con la explicación, se va a una entrevista y así. Por eso es multinodal. Hay múltiples actores, múltiples ciudades y varias perspectivas. Ya dijimos, ¿no? Ciudades, está Seúl, está Barcelona, está Nueva York, está Alemania, perspectivas, diferentes personas, tenemos al empresario, tenemos a la persona que vive en la periferia de la ciudad, tenemos a un panadero. Aquí el discurso haciendo bueno, cierta semejanza con lo que ya mencionábamos, tiene una lógica rizomática. ¿Eso qué quiere decir? Que no es lineal y está un poco, y están entremezcladas a veces las entrevistas, o sea, explican una que tiene que ver con lo que se está diciendo en otro lado, o sea, si buscan hacerle esa conexión, no es como que estén aislados lo que se está diciendo en cada uno de los testimonios. Y lo que les decía, como es una, como tiene, esta producción está hecha con una lógica de cine moderno. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay un eje cronológico estricto, o sea, están hablando en tiempo presente y luego se van a otro tiempo presente, pero no te dicen qué tan atrás es conforme a otro. O dicho de otra manera, no sabemos qué testimonio fue primero y qué testimonio fue después. Fueron hechos conforme a lo que el argumento o lo que se estaba explicando requería. Y aquí, ¿qué estrategias se utilizaban? Lo que decíamos, ¿verdad? La verdad dialógica, que es producto de la discusión entre las personas que están ahí, multilógica, porque hay varias lógicas implicadas, diferentes países, diferentes personas y diferentes voces. También se llega a entrevistar a funcionarios públicos, a ver qué opinión tienen al respecto, además de los habitantes y propiamente los expertos. Y quién es la protagonista, ¿verdad? Que en la película va investigando y va descubriendo cosas que antes no sabía. Pero sí, ya hablamos mucho de gentrificación, pero así a grosso modo, ¿qué podemos decir que es? Pues es un fenómeno social, eso es indiscutible. Y va más en la cuestión de procesos urbanos, o sea, sin tratar de acotarlo mucho porque se saldría del objetivo de la película, pues tenemos que esencialmente es nueva población que tiene mayores ingresos, que adquiere propiedades en centros urbanos. Normalmente la compra de estos bienes en los centros viene junto con las mejoras, o sea, compran casas y las remodelan, compran un conjunto y mejoran ¿cómo se dice? Sus parques, sus jardines. Y esto para subirle su precio y posteriormente llegar a venderlo más caro si es necesario.
Entonces, este aumento de precios de la vivienda, pues aumenta los costos de vida, todo sube. Entonces, esto sería la revisión textual de la película. Ya pasaremos a lo que es contextual, intertextual y el último sería el subtextual. En tiempos, ¿cómo estamos, doctor? ¿Cuánto me queda? Pues unos 15 minutos. Ah, bueno, para que le meta un poquito más de velocidad, porque sí me interesa que vean los clips que tengo hasta el último, que son del subtextual. Sí. Entonces, ¿dónde se localiza esta película en nuestros tiempos? ¿O cuál es su contexto histórico? Pues tenemos que es un problema actual, un problema que genera debates y críticas, un problema de política pública, un problema derivado de la globalización y neoliberalismo. O sea, a pesar de que haya sido en el 2009, pues tiene toda la problemática de nuestro tiempo, de la hora, del hoy. Y esta película está producida, insisto, nosotros tenemos las mismas condiciones que cuando se hizo la película, es decir, seguimos con la crisis de vivienda, seguimos con gentrificaciones, seguimos con la especulación inmobiliaria, seguimos con el capital financiero globalizado y con la mercantilización de estos bienes inmuebles, los cuales violentan los derechos humanos. Entonces, la iniciativa y contexto de esta película es que pues es una forma de darle atención al problema y que nos motiva su reflexión y análisis. Y más importante aún, y eso también ya es a título personal, sensibilizar. O sea, inclusive la misma especialista Saskia Sassen hace el comentario de que la gente dice, ah, pues está gentrificando, ¿verdad? Pero no te, o sea, nada más te lo menciona, pero no lo sientes. En cambio, yo cuando estás viendo la película, ustedes vieron ahorita el clip del asiático, que pues los llegaron a sacar a golpes, y qué le pasó a su esposa, o qué le pasó al señor que se le quemó su casa, o la gente indigente. O sea, ya cuando te ponen esos testimonios, ya es cuando te mueve y ya es cuando uno reacciona. No nada más con que te lo digan ya va a cambiar uno. Lo tienes que ver, lo tienes que escuchar, y ya con eso ya lo vas a empezar a sentir, vas a decir, ah, pues este sí es un problema que justamente es necesario y vale la pena tratar. Mensajes que se repiten durante la película: deshumanización de las ciudades, deslumbramiento de las inmobiliarias, y que pues se están dando movimientos de anti-gentrificación. A ver, bueno, producciones semejantes, está La Gran Apuesta. Digo, ahí te explican cómo era el negocio inmobiliario, que se producía mucha casa y se vendía mucho, pero pues esa ya no es la cuestión de la hora. Ahora lo que es comprar y rentar. O sea, el mercado del arrendamiento es lo que está ahorita. Ya cambió ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Digamos que su giro. ¿Por qué? Porque además ahorita ya estamos en el neoliberalismo. Cuando se dio eso todavía no estábamos en la manera en la que se está dando ahorita. A ver, un segundo. No me estaba cargando. Ya aquí tratando un poco ¿cómo se dice? Del contexto del espectador. Pues el espectador normalmente, ¿qué expectativas tenemos? Pues de entrada nosotros estamos viendo una producción documental, es decir, nosotros lo vemos desde un enfoque académico, un enfoque, bueno, aquí propiamente del urbanismo. O sea, nosotros lo vemos porque tenemos interés en conocer, aunque realmente lo que trata es expandirse fuera de ese círculo. O sea, que este tipo de información no nada más se quede con los conocedores, sino que le puede llegar a otras personas y que esas personas también puedan reaccionar ante lo que está sucediendo. ¿Se relaciona esto con otros textos? Sí, con su demás producción cinematográfica del director. ¿Por qué? Porque lo que él maneja es cine de denuncia. Entonces, maneja más o menos las mismas estrategias, o sea, explicación y testimonios. Aquí en metaficción podemos decir, ¿se da? Sí, ¿por qué? Porque el protagonista reflexiona sobre reflexiona sobre el fenómeno mientras lo va documentando.
y los testimonios los van tomando como verdades y haciendo esto pues van profundizando más en el tema con la búsqueda de datos, de información. Sí, aquí llega un momento de reflexividad, ya más centrados a ¿cómo se dice? Segunda o tercera parte de la película, y donde se ve que cómo es que se da la representación mediática del problema, o sea, cómo se expone ante los medios de comunicación y qué hacen los políticos al respecto. Normalmente desestiman este tema, pero pues, se hace mención de que ya la situación, el panorama está cambiando un poco y están dándose movimientos anti-gentrificación. Semejante a lo que mencionábamos, asimétrico, porque hay diferentes tipos de personas en cuanto a la intertextualidad neobarroca, y hay diferentes situaciones, pero en escalas distintas. Y llega a ser laberíntico porque se presentan múltiples verdades locales y testimoniales. ¿Qué podemos resumir? Que hay diferentes discursos en la película que se interconectan y que no nada más es para informar, sino para también transformar la percepción del espectador sobre su entorno urbano. Y pues y esa sería su mayor aportación, el manejo de múltiples testimonios. Ya para finalizar la presentación de esta película, vamos a hablar de las intenciones o de los reforzamientos de ciertas ideas que se dan en la película, y eso se hace a través del análisis subtextual. ¿Qué cosa tener? Aquí tengo 1, 2, 5 ejemplos de subtextual. ¿Cuál podría ser el primero con el que se comienza la película? O sea, te ponen un panorama de misterio acerca de la gentrificación. O sea, ahorita lo voy a poner, te ponen panorámicas de edificios en tonos azules y rojos. ¿Eso qué te deja ver o qué idea te quiere dar el productor? Pues que el mercado inmobiliario es una cuestión fría, como ya lo veníamos diciendo, hasta inhumana llegan a decir. Y el fondo rojo es porque es alarmante. Así como lo van a escuchar, la música alude a lo desconocido, a lo intrigante. Los tonos fríos, como decía, los ponen aquí porque es una cuestión impersonal. A las inmobiliarias no les interesa la sociedad, no es como que sean malas, pero realmente no se preocupan mucho si te perjudican. Más bien no les importa. Y eso contrasta con los tonos cálidos y amarillos que se ponen en una escena después, donde se enfatiza que lo importante pues es la convivencia humana entre personas. Les voy a poner ese clip. Sí, como es una parte al inicio, como más bien está empezando la película, realmente uno no le ve este significado hasta allá después de que se ve la película completa, entonces lo empieza a ver una segunda, tercera vez y te das cuenta de esos detalles, o sea, porque aquí puro tono cálido y aquí puro tono frío, por ejemplo. Hay un cambio total en la paleta de colores. Otra cuestión de subtexto, que cuando entra el mercado inmobiliario en un centro urbano, estás fuera. O sea, ¿cómo? O sea, si no puedes seguir el ritmo del mercado inmobiliario, push, vas para afuera. Y seguido de eso, digo, aquí un personaje lo menciona, y después de haber dicho eso, pues se ve en una bicicleta, y se ve en el fondo que hay muchos rascacielos, pero pues son una mentira. El que en un lugar estén muchos rascacielos no quiere decir que la sociedad de ese lugar esté progresando, y eso se hace énfasis literalmente. Se manda un mensaje de que la gentrificación es inhumana. Bueno, solo para confirmar, ¿me pueden decir que sí se están viendo estos clips? Sí, se ven. Ah, Sí. excelente. A ver, voy a eliminar estos anteriores para ver si así ya me los carga. Digo, aquí yo lo tengo guardado, ¿verdad? No me pasa nada. A ver. Entonces tenemos el otro caso de subtexto. ¿Qué podemos apreciar de la siguiente secuencia?
tenemos a un agente inmobiliario y aquí lo que te deja ver la película es, si negocias con inmuebles, te vuelves una persona exitosa y aquí te estereotipa al hombre exitoso como el hombre fumador que no le importan mucho las personas. Pero ahí en esta misma parte hay un letrerito que te dice que el amor, la risa y los amigos son más importantes, mucho más importantes que el dinero, te dejaría ver, más que los edificios. Y en este caso de la persona se ha convertido en alguien en el que no les importa a los demás. Y curiosamente dice que antes era un profesor, y un profesor sabemos que es una profesión que se dedica pues a ayudar a otros en el aprendizaje. Vamos a ver. Ya te sacó. Sí, ahí, bueno, ¿qué pasaría? Bueno, vamos a hacerle de esa manera entonces. A ver, un poco más acá. Es de mencionarse, añadirte también, ¿verdad? Que siempre que te ponen aquí, que hablan de este tipo de cosas, te ponen panorámicas de edificios, pero que por la hora del día o lo que sea, se ve como si estuvieran vacíos, como si no hubiera nadie ahí. Ah, también, otro mensaje que está bueno de subtexto es cuando se refieren al mercado, ¿cómo se dice? A la gentrificación del mercado inmobiliario como un monstruo que no se puede entender. Dicen que los que pueden tuercen las leyes de manera que les beneficie. Acerca de este monstruo que nadie puede ver, se puede notar en la secuencia que ahorita les voy a poner por el reflejo que se ve en las personas. Se los pongo. Esta también está bastante interesante. Ya sería la penúltima. Es un poco perverso cómo te lo ponen, porque te dice que la inversión de estas personas que se dedican a eso son los niños, porque pues quieran que no, en un futuro ellos no van a tener lugar donde vivir, se la van a pasar rentando, no van a tener casa propia. De por sí que en la actualidad está muy complicado con este tipo de fenómenos y así como va la economía, la cosa va a estar peor. ¿Y por qué digo que este mensaje se hace notar en la siguiente secuencia? Porque no hay una correspondencia, o sea, se está hablando de negocios y al fondo te ponen a unos niños jugando, o sea, no tiene sentido. ¿Eso qué quiere decir? Que se está capitalizando lo inocente y que los niños y la gente no saben cómo los ven los inversores. Entonces, si los niños están ahí jugando, pues entonces es porque, y están hablando de negocios, eso quiere decir que el negocio inmobiliario pues no es un juego y que muchas veces se suele decir que las grandes inmobiliarias pues están ganando dinero porque se están arriesgando, no están invirtiendo dinero a ver si les reditúa en un futuro, pero eso es una mentira. Al menos eso es lo que se deja ver en esta secuencia. All their money into, and you as the investor will get the rents and any capital gains on those properties. If you buy 1% of security, you get 1% of that flow. That means Blackstone doesn't have its own money at risk to the same extent that it otherwise would be. Solo como paréntesis, Blackstone es la empresa inmobiliaria más grande del mundo actualmente. Bueno, rapidito. Pues aquí te dice que una explicación de cómo es el mercado financiero. Dice que es como la minería. Ejemplo, en un centro urbano de un municipio, de un pueblo, ponen un Starbucks.
Entonces dicen que el mercado financiero es como extracción. ¿Por qué? Porque la gente va a empezar a comprar en ese lugar y se va a gastar ahí. Pero ese dinero no se queda en el lugar, sino que parte del dinero obviamente se usa para los impuestos que te pide Hacienda, pero lo demás es dinero que se va fuera del país. Finance is very different from the business that allow it to invade other sectors. And that means that finance is basically an extractive sector. It might as well be mining. Bueno, ahora para concluir, la última. Habla de lo que es la banca tradicional y la financiera. Lo que se va a ver es un hombre trajeado, ¿verdad? Pero lo ponen porque están haciendo mención de lo que es la banca tradicional. Entonces, si te ponen un hombre trajeado, pues dices, es lo conocido, lo tradicional, algo que ya sabes. En cambio, lo financiero extrae sin importar cómo vaya a quedar el lugar. Y al final de esta secuencia te ponen unas pantallas con un ojo. Y si comprendemos el contexto de la película y sus intenciones, lo que se ve sería un mensaje sutil que te dice que el mercado financiero te está observando y que tú eres la mercancía. And the difference between finance as mining. Y bueno, eso sería todo por el momento. Creo que termino en tiempo justo.